Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hoy vamos a continuar entonces el estudio de esta carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 11, para aclarar todavía más esta parte, que hay algunos todavía de pronto me han preguntado que le explique mejor o que amplíe algo más sobre ello, ¿no? ¿Qué dice el versículo 11? Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ok, entonces, ¿cuál es el sentido de esa afirmación? Lo que hay que entender de plano allí es que los judaizantes habían hecho una campaña doble, una campaña pro tradición oral farisea, como ya lo hemos estado viendo, y la otra era una campaña de desprestigio. Eso se evidencia en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a remitirnos allá, así como fuimos al capítulo 15, vamos a remitirnos a otro capítulo importante donde a Pablo se le acusa, ¿no? Vamos a ir al capítulo 21, versículo 17, y ahí nos vamos a ver Hechos capítulo 21, versículo 17. Resto de Pablo en el templo. Sí, mire lo que dice. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob, y se hallaban reunidos todos los ancianos, o sea, una reunión de alto nivel, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. O sea, que ya aquí probablemente había viajado a Galacia, ¿no? Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la Torá. Fíjate tú ese equilibrio, ¿verdad? Impresionante el equilibrio. Es decir, que sí se puede ser creyente en Mashiach y ser celoso de la Torá. Hechos 21, estamos en el 20, 21-20. Hechos 21-20. Fíjense ese versículo clave allí escondido, ¿verdad? Enramado allí, pero es clave, fundamental para que hoy todo el mundo entienda el equilibrio. El judío no tiene que dejar de vivir dentro de la Torá, ni el gentil tiene por qué seguir viviendo como un gentil. Es que el equilibrio y nuestra identidad está en Mashiach. Pero mire lo que dice el 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen sus costumbres. ¿Te das cuenta? Habían hecho una campaña de desprestigio contra Pablo. Y si se les ha informado, por ahí andan diciendo eso de ti, que tú que ordenas que apostatar de Moshe, que no se circunciden, que no observen ni las tradiciones. ¿Y qué dice? ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá, ¿cierto? Porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 varones que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Fíjate tú. ¿Y qué dijo Pablo? Dice: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados, los ídolos de sangre, de ahogado y de inmoralidad sexual. Pero bueno, lo ahogado hay que quitarlo. Fíjense ustedes el equilibrio que hay que hacer aquí. Es importante este texto, ¿ya? Estamos hablando de rituales y de tradiciones que competían solamente a los judíos por entrar al templo. Hay que ubicarnos en primer lugar que estamos hablando del templo. Y hay que recordar que históricamente había un letrero en el templo que decía: prohibido el paso de gentiles o pena de muerte. ¿Ya? Entonces, estos ritos y algunas tradiciones que estaban allí ligadas al templo no eran de obligatorio cumplimiento para los gentiles, pero tampoco significa que los gentiles no estaban llamados a vivir dentro de la Torá. Me explico, eran tradiciones, y eso es lo que Pablo quiere siempre distinguir. A ver, una cosa es la Torá, otra es la tradición oral judía,
¿cierto? Son dos cosas distintas. Y un gentil no está obligado a observar todas nuestras tradiciones judías, decía Pablo, pero a la Torá sí está obligado, ¿ya? Importante. No le excluía. Claro, no le excluía. Es que ya lo hemos dicho en Gálatas, la Torá que vino 430 años después no invalida ni anula la promesa. O sea que no puede haber colisión con eso, ¿cierto? Mira lo que dice, ¿cuál fue la actitud de Pablo? A ver, Pablo se puso a discutirle a los ancianos y a Jacob y a toda esta gente. No, es que ya nosotros no estamos bajo la ley, ya eso fue abogado, ya yo soy libre en Jesús, después voy a caer de la gracia. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Versículo 26. ¿Qué dice? Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, o sea, es una tradición judía, ¿ya? Entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, o sea, los que venían de Galacia, porque acuérdense que Asia es Turquía y Turquía es Galacia. Unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la ciudad y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. ¿Ya? La ley y este lugar, o sea que estaba indisponiendo a los gentiles contra el templo, contra la Torá, ¿verdad? Y contra todas las tradiciones. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Todas eran calumnias. ¿Ya? Está claro que eran calumnias. Dice, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Y fíjate tú que Pablo no lo metió. Pablo fue cuidadoso y respetuoso de esa tradición. Era algún siervo, ¿verdad? Ya aparece mencionado en Hechos 24. Vamos a leerlo rápidamente. Dice ahí, ¿verdad? Dice, vamos a leer desde el 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiendo exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Este ya es el segundo viaje. Y después de recorrer, o el tercero creo yo, y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Ahí está mencionado. O sea, era un equipo de discípulos de apoyo, de base, que lo acompañaron en su viaje. Entonces, como lo habían visto con él, ¿verdad? En la ciudad, pensaron que había metido a Trófimo en el templo. Se adelantaron. Claro. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Imagínense tú. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada, de cierto, a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Probablemente era la fortaleza Antonia, que quedaba en el lado norte del templo, ahí pegadita. ¿Ya? Esta fortaleza, aquí estaba el templo, digámoslo así, ¿verdad? Tenía una plazoleta alrededor, de esta manera, ¿cierto? Y aquí, fuera de la plazoleta, habían 4 torres que había mandado a construir el rey Herodes, y se llamaba la fortaleza Antonia. Hasta acá, para acá es el oriente, acá el occidente, hacia acá el norte y hacia acá el sur. Entonces lo sacaron de aquí, que era la plazoleta de mayor concurrencia, que se llamaba la plaza o la Ezrat Nashim, el patio de las mujeres. Seguramente, ¿no? Estoy conjeturando un poco, porque se habla de la fortaleza. Estaba en el templo, la única fortaleza que hay es esa, fortaleza Antonia. ¿Ya? Probablemente lo llevaron allí, ¿no?
Dice, y al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia y la multitud. O sea, que lo cargaron así. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando que muera. ¡Wow! ¡Qué agresividad! ¿Ah? ¡Qué agresividad, hermano! Oiga, y eso que accedió al consejo, ¿ah? ¿Qué tal donde hubiera respondido? No, es que la ley es un desastre, eso es esclavitud, este templo se va a caer. No dijo nada, él no dijo nada. Y cumplió lo que le recomendaron. Y ahí le dijeron, ahora, haz esto que te decimos para que no pienses de ti que andas desordenadamente. ¿Ya? ¿Dónde cayó? Aquí. Para que no pienses que andas desordenadamente, sino que tú también, ¿cierto?, guardas la ley. Y Pablo no refutó. El grandioso apóstol Pablo no rehusó, no refutó nada, no se puso a la defensiva. Es que yo soy el apóstol de los gentiles, ya yo no estoy ligado a la ley. No dijo nada de eso. Respetó la autoridad de los ancianos. ¿Se sintió él caído de la gracia por haber entrado al templo y acompañado a estos observadores, inclusive a una tradición judía? No. No. Eso es lo que hay que entender, hermano. Pero él era consciente de que esas tradiciones judías no se las podía imponer a los gentiles. Pablo estaba perfectamente ubicado. Y eso es lo que hay que entender cuando él dijo, al judío me le hago judío y al griego me le hago griego. Cuando él dice al griego me le hago griego, no es que él se volvía griego en toda su forma de vivir. Como un camaleón. Como si fuera un camaleón. ¿Qué significa la expresión? Que él con el griego no se portaba como un judío. ¿Y qué era portarse como un judío? Pues todas las tradiciones judías. Pero no significa que Pablo entonces comía cerdo con los griegos y se sentaba a hablar cosas como los griegos. ¿Me explico? Simplemente él decía, bueno, la tradición se queda en la puerta. Voy a entrar en una casa de un griego, de un gentil que es creyente, la tradición la dejo aquí con una chaqueta en la puerta. Entro como un judío sin tradición, pero con Torá. Eso es al griego como griego. Es decir, sin tradición. Pero no significa, repito, que entonces se va a dar un estilo de vida mediterráneo, pues. Ya, el estilo griego y con imágenes y todo, ¿no? Sería ilógico. ¿Ya? Por eso es que al judío, es decir, al judío le respeto su tradición, me puedo sujetar a las tradiciones siempre y cuando no haya una oposición a Mashiach, ¿no? Obviamente. Listo. Porque fíjense ustedes, lo que está aclarando la carta a los Gálatas es justamente una de las tradiciones o formulaciones teológicas que sí se oponía al Evangelio. ¿Cuál era? Exigir la circuncisión para ser salvos. Digo, no, qué pena, yo no tengo conflicto con lavarme las manos, con hacerme una inmersión, con hacer esta bendición tradicional, con otro, no tengo problema con eso. Pero no se puede, estamos ya aquí entre comunidad de creyentes, no podemos exigirle circuncisión para ser salvo a nadie. Y eso es toda la discusión que tiene Gálatas. No estar ubicados en este contexto, hombre, es lo que ha llevado a muchos a leer con otros ojos la carta y pensar de que Pablo, contrario a lo que dice aquí, como que Pablo andaba desordenado no guardando la ley. Pero aquí dice lo contrario. ¿Ya? Dice, tómalo contigo, purifícate con ellos y paga su gasto para que se rasuren la cabeza y que todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. Fíjate. Y Pablo no... O sea, eso era un concepto que le iba a respetar la tradición judía. Claro, ahí. claro, Okay. claro que sí. Pero fíjate tú el equilibrio que Pablo tenía en su mente. Él sabía distinguir cuándo estaba entre judíos y cuándo estaba entre gentiles. Con gentiles solo se sujetaba a la Torá. Con judíos respetaba la tradición. Ya, sencillo, simple. ¿Por qué? Porque es parte de una tradición nacional que se respeta. Repito, siempre y cuando no se oponga al Evangelio. Ejemplo de una tradición opuesta al Evangelio, la circuncisión para salvación.
Y así vamos a hacer con